Hola, muy buenos días, estimados estudiantes. El día de ahora, sábado 23 de febrero, teníamos programado lo que es la primera tutoría de la asignatura práctica docente, perdón, de la licenciatura en enseñanza de la matemática. La tutoría correspondía a la número uno. Yo soy el tutor a cargo de la sede de Usulután. Comentarles que todas las tutorías se estarán llevando en línea, utilizando el mismo link que hemos proporcionado en plataforma, link de Sky empresarial. Ese link estará aperturado durante todo el ciclo. También mediante ese link podremos ingresar a todas las sesiones de dudas o consultas que tendremos, ya sea sobre la tarea o sobre los materiales. Eh, ya más adelante vamos a ver ahí, vamos a definir 2 horas para eso. Mi nombre es Johnny Oswaldo Gómez Torres. El coordinador de la asignatura es el licenciado Zenón Portillo Rivera, de la modalidad de distancia de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas de la Universidad de El Salvador. Comentarles que por motivos de que no sabía si se iban a conectar, en este caso no veo que no se han podido conectar. Ya el estudiante Henry me notificó de que él tiene inconvenientes, no se va a poder conectar. Con la estudiante Diana no he recibido ninguna notificación. Le escribí a la plataforma, pero no me notificó. No sé si se va a incorporar más adelante en la tutoría o la va a ver grabada después. Se dieron 15 minutos de espera. Comentarles de que esos 15 minutos yo los voy a tratar de editar en la grabación para que cuando esté en YouTube no, no tengan que esperar esos 15 minutos o ir adelantando el video para encontrar dónde iniciamos. Iniciamos cabal a las 8:15, pero la grabación inicia a las 8, entonces esos 15 minutos voy a editarlos del video y para que no les aparezcan. Entonces, por cuestiones de tiempo, para dejarle grabada la tutoría, vamos a dar inicio. Entonces, se preparó lo que es una pequeña presentación. Ya vimos acá lo que son las características de la presentación. Vamos a pasar directamente a lo que son los contenidos. En este caso, primero tenemos la bienvenida y presentación. Ya les comenté que mi nombre es Johnny Oswaldo Gómez Torres. Soy licenciado en matemática, graduado de esta prestigiosa universidad. Tuve la oportunidad de estudiar mi maestría en docencia universitaria en la Universidad Dr. Andrés Bello. Elegí esta universidad por el hecho de cuestiones de tiempo. Yo trabajaba de lunes a viernes y estudiaba los fines de semana. Entonces, quiero comentarles que yo entiendo por lo que pasan muchos de ustedes que trabajan y estudian, y les felicito por hacerlo. Eso es un mérito bastante propio, y felicidades por estar en este camino. Comentarles de que yo estaré a cargo de la tutoría de esta asignatura. Y pues nada, sean todos bienvenidos y espero que den su máximo. Trataré de ayudarles en todo lo que se me sea posible. Espero que tengan la confianza de escribirme, ya sea en cualquiera de los medios que tenemos en plataforma, correo electrónico, en la mensajería instantánea o a través de estas sesiones de Skype. Posteriormente a la presentación tenemos lo que es unos recordatorios que ya los vamos a ver. Luego se había planteado lo que es un sondeo de lectura, pero este no lo vamos a poder llevar a cabo ya que como no tenemos participación de ustedes los estudiantes, no podemos llevar a cabo este sondeo de lectura. Luego la propuesta a desarrollar viene con estas tres temitas. El primero, que son las buenas prácticas docentes en el ámbito educativo. El segundo, que es la profesión docente en el nuevo contexto educativo de la educación matemática. Y el tercero, o el 1.3, que es la profesión docente y la mejora de la calidad educativa en la educación en matemática. Vamos a pasar brevemente a lo que tenemos los recordatorios. Primero, en el primer recordatorio teníamos que definir por lo menos 2 horas a la semana donde en común acuerdo se conectaran en plataforma o por vía Skype para aclarar dudas o inquietudes.
ya sea de la tarea, materiales o cualquier otra duda que les vaya surgiendo en el camino que llevamos en esta asignatura. Comentarles que me gustaría de que me expresen en qué horarios y qué días les es más factible a ustedes conectarse en la plataforma, o ya sea en Skype, porque en sí a mí me gustaría que fuese más mediante la herramienta Skype, ya que esto ya es más personalizado, las respuestas son más inmediatas. Ustedes me preguntan y yo puedo responder de forma inmediata como una llamada. Entonces podemos hacer esas sesiones de Skype que serían esas 2 horas, o también pueden escribirme al correo, o normalmente en el correo institucional respondo de inmediato, ya que yo lo ando sincronizado con mi celular. Entonces cuando ustedes me mandan un correo, yo lo recibo de inmediato y puedo responder en el momento. Si me es factible, ahora sí puedo, tengo el tiempo libre en el momento que lo recibo, pero la mayoría de veces sí logro responder de forma inmediata. Siendo de esa forma la utilización del correo electrónico, pueden escribirme ahí o incluso escribir en plataforma, pero en plataforma ya serían los horarios que estableceríamos para conectarnos. Ya esto ya no sería en cualquier hora del día, ya sería específicamente el horario que definamos. No sé si me mandan un mensaje cuando vean la grabación, o mejor yo les voy a mandar un mensaje a la bandeja de la plataforma pidiéndoles que me digan en qué horarios pueden, porque como acá esto debe ser como un acuerdo, es decir, ustedes dos están a mi cargo en la sede de Usulután, en el Instituto de Usulután. Entonces los dos se tendrían que conectar, o deberían, mejor dicho, conmigo en estas sesiones de Skype de 2 horas. Yo tengo esa responsabilidad. Entonces sería de ver que los dos estén disponibles en ese horario, en el mismo horario, y así poder aprovechar estas sesiones. Si trabajan, asumo que esos horarios pueden ser en la noche. Comentarles que en mi caso yo tengo disposición casi todos los días de la semana por las noches, después de las 6, ¿verdad? 6, 7 de la noche, no sé yo a qué hora llegarán de trabajar, en el caso de los que trabajan, y pues que les quede un tiempo, ustedes vean ahí, que les salga, que no solo lleguen de trabajar e inmediatamente a conectarse, tienen que haber unos tiempos de relajación para que cenen y luego se conectan sin problema. Entonces sería de que ustedes calculen ese tiempo, cuánto tardan en eso, para programar una hora, que en esa hora estaríamos conectados para ver si hay inquietudes o dudas sobre la tarea. Ese es el primer recordatorio que tenemos establecido. Segundo recordatorio que tenemos es que las tutorías se darán por medio de la cuenta de Sky Empresarial. Esto se lo comentaba al inicio de la presentación, ¿verdad? Que todas las tutorías, así como las del día de ahora, se estarán dando a través de esta herramienta que es Sky Empresarial, siempre utilizando el mismo link que ya tenemos ahí colgado en la plataforma. También se los envié en la mensajería de la plataforma. Ahí está el link, pueden acceder de ahí o del que aparece en tutorías. Comentarles de que según se ha planteado, esas tutorías se pueden mover para los horarios del sábado por la noche. Siendo así, si se confirma que será así, ustedes me dicen en qué horarios están libres y las programamos ahí para que puedan participar y aprovechemos de mejor manera estos espacios. El tercer recordatorio es que pueden observar las grabaciones de la tutoría en la pestaña de tutorías virtuales en la plataforma. Esta tutoría, como podrán ver, está siendo grabada. Voy a tratar de salirme acá para que veamos. Aquí acá tengo lo que es la grabación. Y se estará colgando en lo que es la plataforma. En la pestaña de tutorías virtuales, ahí lo podrían revisar en su momento.
Luego teníamos que aclarar lo que son unas dudas sobre las tareas asignadas en la plataforma. Esta tarea ya tenemos la primera asignada ahí. Me hubiese gustado que se hubiesen conectado para ver si tienen alguna duda al respecto. Acá tenía yo las instrucciones para realizar la tarea. Vamos a dar un pequeño vistazo en lo que es la tarea número 1, que es el diagnóstico en el centro educativo asignado. Tenemos acá, por ejemplo, las orientaciones generales. El primer periodo de la tarea comprende se apertura el 20 de febrero, que ya estaría habilitado, y ahora estamos a fecha 23 de febrero, y finalizará el 6 de marzo a las 11:59 p.m. el último día. Yo les recomiendo que no esperen hasta el último minuto para subir la tarea, porque a veces la plataforma falla y pueden tener inconvenientes a la hora de subir su tarea. Entonces tratemos de hacerlo lo más pronto posible. Si pueden esperar hasta ese último día, pero dejando un margen suficiente de horas en las que puedan solventar cualquier problema que puedan tener, que les pueda surgir, ya sea se les puede ir la luz, pueden tener desconexiones de internet, etcétera. Entonces yo les recomiendo que traten de ser puntuales. El segundo periodo de la tarea va desde el 7 de marzo hasta el 17 de marzo. Siempre, ¿verdad? El 17 de marzo estaría cerrando a las 11:59 p.m. del último día. Luego tenemos lo que es el objetivo general. Ahí lo podemos leer. Luego tenemos los objetivos específicos, que nos fijamos que si realizamos cada uno de los objetivos específicos, llegamos a la consolidación de lo que queríamos planteado en el objetivo general. Queríamos diseñar una prueba de ítems elementales vinculados en los temas de tercer ciclo y bachillerato. Aquí esta prueba la van a hacer ustedes. Más adelante se detalla de que ustedes son los que van a decidir cuántos ítems son los que van a incluir en esa prueba. Pero también ahí se les va a detallar o aparece detallado en este documento qué características debe de cumplir todos esos ítems. Luego, otro objetivo es la aplicación de la prueba a los estudiantes de un grado específico, ya sea tercer ciclo o educación media. Luego, el tercer objetivo es diseñar una metodología de análisis que permita identificar las estrategias, dificultades y errores en la solución de problemas de los estudiantes. ¿Ya? Esto ustedes lo van a hacer a partir de la administración de la prueba. Si se fijan, los tres objetivos van enlazados e incluso van de forma secuencial. Tenemos que el valor del trabajo de la tarea 1 tiene un valor absoluto de 30 puntos. Su valor relativo es del 15%, es decir que esta tarea 1 vale el 15% de la nota global, de la nota final de la asignatura. El periodo para realizar el diagnóstico tenemos que es del 20 de febrero al 6 de marzo. Para realizar el diagnóstico ese día, comentarles que yo voy a ir a presentarlos ahí en el instituto. Nos vamos a poner de acuerdo. Normalmente va a ser en las primeras horas, 7 de la mañana, 8 por tarde, pero me gustaría que fuésemos puntuales a las 7, pero les estaré informando ahí en plataforma y preguntándoles si pueden. Tiene que ser un sábado y a partir de las 7. Ya vamos a hablar más adelante de unos tips de presentación y demás que les pueden ayudar ya a la hora de llevar a cabo su práctica. Recordemos que todo esto debe ser de una forma muy profesional, ya que por eso se llama práctica docente. Ya usted va a ir a ejercer como que si usted es el docente encargado de la asignatura. Esto será en la tercera práctica. Comentar
comentarles que aquí nos dice que el último día es a las 11:55 p.m. La primera parte consiste en diseñar una prueba de ítems. Ustedes van a diseñar la prueba de ítems vinculados con los temas de tercer ciclo o bachillerato. Eso es a elección de ustedes. Ustedes seleccionan los contenidos para realizar respecto a los primeros contenidos de los módulos de la modalidad flexible de Edúcame. Tienen que informarse ahí en la modalidad flexible cuáles son los contenidos de la sección o el grado al que van a ir a impartir esa prueba diagnóstica. Debido a que ya se inició el año electivo, se pueden tomar los temas del año anterior. Por ejemplo, si se van a primer año de bachillerato, pueden elegir temas de educación básica, es decir, de noveno grado, octavo grado, cosas que ya vieron, garantizar de que ya eso ya el estudiante ya lo pudo revisar o ya lo aprendió, para no evaluarle temas que él no ha visto. Con eso deben tener bastante cuidado a la hora de que elaboren esos ítems y decidan a qué sección o grado se lo van a implantar. El periodo del 7 al 19 de marzo es el último día, hasta las 11:55 p.m. En el periodo debe aplicar la prueba a estudiantes de un grado específico de tercer ciclo o media, la institución educativa, y por último presentar el informe de su diagnóstico. Bien, aquí si se fijan, lo único que tienen que llegar a hacer es en el primer periodo elaborar la prueba teniendo en cuenta lo que ya hablamos, y en el segundo periodo es ir y aplicarla. Una vez que hayan aplicado la prueba, hacen su diagnóstico y presentan el informe del diagnóstico. Más adelante aquí específicamente están las instrucciones. Aquí nos dice que el trabajo debe ser individual y se recomienda empezar con antelación la realización de la tarea en su trabajo de referencia de la fase de consulta en formato APA. Luego la selección de los contenidos se evaluará formando los ítems que contendrá dicha prueba. Aquí nos da una sugerencia, dice debe ser respecto a los primeros contenidos de los módulos de las modalidades flexibles de Edúcame, debido a que iniciamos recientemente el año lectivo, que es lo que les comentaba. Si eligen un segundo año, pueden tomar temas de primer año, y si eligen primer año, pueden tomar temas de educación básica, desde el noveno grado, octavo grado, y ustedes deciden. La tercera instrucción que tenemos es que debe leer detenidamente los pasos para realizar el diagnóstico que se presentan a continuación. Si usted se pregunta yo cómo voy a realizar ese diagnóstico, aquí nos están dando los pasos. Primero tenemos nombre, identificar la manera precisa la población objetivo, el universo de trabajo, ¿verdad?, que es nuestra población objetivo, el lugar y la fecha de realización de ese diagnóstico, que sería el día que que vaya yo a presentarlos. Ese día yo los voy a presentar y ustedes se van a quedar ahí realizando su diagnóstico. Luego tenemos lo que es la presentación, la población de referencia, el objetivo del diagnóstico y el periodo de ejecución. ¿Ya? La población referida sería el grado en el que o el grupo con el que van a estar trabajando. Al objetivo del diagnóstico es a las personas a las que les van a aplicar el instrumento, y el periodo de ejecución es cuándo lo van a realizar o en qué tiempo lo van a estar realizando. Luego tenemos el diagnóstico general, y aquí vamos a hablar de la institución, más que todo describir la situación en la institución y dar los problemas que afectan al objeto de estudio a nivel institucional. Aspectos geográficos, ubicación, dónde están ubicados, la extensión que tan grande es y los límites. Recursos naturales, hidrografía, fuentes de abastecimiento, fuentes de contaminación, es decir, si les llega agua, si tienen carencia de agua, pero creo que en ese sentido no van a tener problemas, porque ahí en el instituto tengo entendido que se va a realizar. Ahí no creo que tengan ningún problema de esto, pero igual ustedes en su diagnóstico tienen que verificar todo esto.
la organización del centro educativo, el organigrama del centro educativo. En este caso, ahí es la línea de organización. Por lo general, en las direcciones tienen pegado eh, esos carteles donde está la línea organizacional del centro educativo por jerarquía. Luego tenemos los aspectos de infraestructura, mobiliario, equipo con que cuenta la institución, material didáctico. En este caso, si ustedes, no sé, piensan trabajar con GeoGebra o implementar alguna didáctica aplicada a la matemática que necesite de ciertos recursos, ustedes pueden ir a investigar si tienen proyector, si tienen computadora, si tienen pantalla o algo que les pueda ser de útil a la hora de ustedes desarrollar de mejor manera su práctica. En este caso, cuando vayan a la institución, ustedes tienen que verificar que todo lo que ustedes consideren que pueden necesitar o que pueden utilizar como material didáctico o recurso didáctico, si lo tiene o no la institución. Y esos aspectos usted ahí los tiene que ir detallando en su informe. Luego tenemos el aspecto demográfico, características del personal docente, administrativo y servicio, hombres y mujeres, estructura poblacional. Bien, nos habíamos quedado acá, tuve un pequeño problema, se me cayó lo que es la fuente del micrófono. Le decía de que estamos en aspectos demográficos, las características del personal docente, administrativo y de servicio, hombres y mujeres, estructura poblacional. Ya esto ya es más de contexto, el contexto en el que usted se va a desarrollar su práctica profesional. De ahí tenemos el diagnóstico específico, describir la situación, identificar los problemas que afecten al objetivo de estudio a nivel de aula, hallazgos a nivel de aula, realización de los instrumentos de recolección de información a nivel de aula, el diseño de los ítems debe cumplir las características, que es lo que les mencionaba anteriormente. Aquí tenemos que deben de ser diseñados para determinado grado. Lo que les comentaba, ustedes eligen en qué grado van a trabajar o en qué sección, y debe de ser específicamente diseñado teniendo en cuenta de que los estudiantes ya conocen esos contenidos bajo los cuales usted va a trabajar. Luego tenemos que debe de estar en correspondencia en el contenido visto anteriormente, que es lo que les comentaba. Debe ser de redactarse en términos sencillos, claros y precisos. Esto es muy importante. Si ustedes tienen algún amigo, familiar o alguien que esté estudiando el mismo nivel que donde van a ir a hacer su práctica, es bueno de que le pasen el test antes. Esto no lo pide la universidad, esto es una recomendación que yo les doy, porque yo tuve una experiencia que una vez elaboramos un ítems y a las personas a las que se lo fuimos a aplicar no comprendían, entonces estaban preguntando, ¿y aquí esto qué quiere decir? O más que todo era cuestión de la redacción, que se dan a veces esos problemas. Entonces, si usted tiene a alguien que les pueda responder, tal vez responder, sino solo con que lo lea y ver si lo entiende, sería bastante bueno para que lleven eso. Por lo general esas se llaman pruebas pilotos que se hacen en la tesis, pero es una buena forma de medir si los términos utilizados son claros y sencillos, que es lo que pide acá, ¿verdad? Si cualquier persona los puede entender. Luego debe evitarse plantear el enunciado en forma negativa, ¿verdad? Esto creo que no necesita que lo hablemos mucho, es decir, debe ir siempre evitando que desde el enunciado ya la persona ya vaya sintiendo un rechazo hacia la prueba. Luego tenemos lo que es el análisis de los resultados encontrados, el análisis de la respuesta. Bueno, ya aquí esto ya va más que todo una vez que ya se aplicó el instrumento. Y aquí nos da un ejemplo de cómo pueden ir, que aquí la situación, aquí el ítem, el número de ítems, ustedes deciden cuántos ítems quieren pasar en la prueba. Aquí pueden tener el número de respuestas correctas, respuestas incorrectas,
parcialmente correctas. Este nos da cómo lo podemos plantear, y si se fijan aquí nos da un ejemplo de cómo se puede plantear el análisis. Aquí dice 2 alumnos del 5% se equivocaron en el primer ejercicio, 3 alumnos que equivalen al 7.5% se equivocaron en el segundo ejercicio, y así sucesivamente. Son análisis que ustedes pueden sacar a partir de esa tablita, pueden utilizarla. Y así, si se fijan, estos son análisis de ejemplos que nos está dando, para que tengamos la idea de cómo lo vamos a presentar o cómo lo vamos a analizar. Aquí está ensayo y error, representación gráfica, simbólica, y aquí ya son cuestiones más específicas, pero igual va encaminado a lo mismo, a darnos una forma de análisis para la resolución de los ítems. La primera parte, el 20 de febrero, bueno, lo que habíamos mencionado, este es el periodo que van a tener para diseñar la prueba del estudiante. Y bueno, aquí sería ya para la segunda etapa. Ahorita nos vamos a concentrar en la primera etapa. Entonces, creo que es una introducción, se me extendió al final, llevamos varios minutos hablando sobre esto. Entonces, vamos a pasar ya a lo que es la propuesta que teníamos para el día de ahora. Y nos habíamos quedado acá. Quiero ver si no se ha conectado algún compañero, y no. Bien, vamos todo bien. Vamos a continuar ahora sí. Aquí se había dejado que leyéramos el documento que se nos cargó a la plataforma ahí, desde la página 2 hasta la página 13, si no me equivoco. Aquí se habían planteado unas pequeñas interrogantes para ver si habíamos leído ese material, que es con el que vamos a trabajar ahorita el resto de la tutoría. La primera era cuáles son las dimensiones de la buena práctica en el ámbito educativo. La tercera, que mencione 3 hallazgos sobre la enseñanza efectiva de la matemática. La tercera pregunta es cuáles son las 2 orientaciones que han primado en la formación de profesores en matemática. Y pues esto lo vamos a responder a lo largo de la presentación. O si ustedes gustan y ya lo leyeron, pueden hacer la práctica de poner pausa y tratar de responder, e ir viendo a medida avance la presentación si estaban en lo correcto o no. El primer tema que tenemos son las buenas prácticas en el ámbito educativo. Definimos la práctica docente como son las intervenciones educativas que facilitan el desarrollo de actividades del aprendizaje en las que se logren con eficiencia los objetivos formativos previstos y también otros aprendizajes de alto valor educativo. Si nos fijamos en esta definición, no nos estamos diciendo cuáles son esas prácticas docentes, estamos diciendo que son intervenciones, es decir, usted como docente parado frente a un grupo de estudiantes, cómo usted va a intervenir, y son esas prácticas educativas las que vamos a llamar prácticas docentes. Son esas intervenciones educativas que faciliten, entiéndase esto de faciliten, que hagan más efectivo el desarrollo de las actividades de aprendizaje, es decir, en qué medida sus intervenciones facilitan el aprendizaje de sus estudiantes, en la que se logren eficiencia en objetivos formativos previstos. Esto de eficiencia nos está diciendo que la mejor manera de obtener los objetivos que nos hemos planteado con anterioridad. Eso es lo que entenderemos por prácticas docentes. Ahora bien, Cofield y Edward decían que una buena práctica creada en contextos singulares por ideas y acciones de profesores y alumnos nunca puede ser considerada como la única posible, como algo fijo o abstracto, ni como una predeterminación susceptible de ser impuesta por alguien desde algún lugar o posición. Notemos que acá dice que una buena práctica, estamos refiriendo a que esas intervenciones son buenas, creada en contextos singulares, es decir, en características de entorno específicas, por ideas y acciones del profesor y los alumnos.
nunca puede ser considerada como la única posible, es decir, pueden haber otras formas de intervención que también sean igual o más efectivas que las que se están queriendo generalizar. Tampoco se pueden tomar como algo fijo o abstracto, es decir, como esto es algo práctico, no puede ser abstracto, y como algo fijo, porque yo las mismas prácticas docentes no las puedo implementar, por decirlo, en 50 escuelas al mismo tiempo y obtener los mismos resultados, porque depende bastante de los contextos de los estudiantes y del docente en sí. Entonces no puede considerarse algo fijo, incluso en el tiempo van cambiando, van mejorando, se van actualizando. Luego tenemos que una buena práctica se orienta en dos ámbitos. Con esto respondíamos la primera pregunta, ¿verdad? En lo que el profesor debe realizar para que la actividad sea considerada buena práctica, es decir, las acciones que el profesor debe realizar para que sea considerada una buena práctica, es decir, cómo actúa el profesor, y los resultados que puede tener el estudiante, es decir, la práctica, visto de un punto, la práctica es la forma en la que el docente interviene, y la segunda sería cómo estos resultados eh, se obtienen a través de la influencia de esa práctica. ¿Ya? Serían las dos prácticas que orientan en esos dos ámbitos. Luego tenemos las buenas prácticas en el ámbito educativo. La enseñanza en matemáticas abarca muchas dimensiones: currículum, textos, formación docente, infraestructura, epistemología, creencias y concepciones, sociología. Bien, en este caso, como les decía, hablamos de currículum. Actualmente ya estamos hablando de algo más que una tabla de contenidos. Ya más adelante vamos a ver un poco de cómo fue que esto se fue modificando, esto del currículum, y aquí ya intervienen, ya esto ya es más amplio, ya no es solo la selección de contenidos a desarrollar en matemáticas, los textos, es decir, qué textos utilizamos para la enseñanza en matemáticas, la formación que el docente ha tenido, y los otros que tenemos ahí, infraestructura, que es lo que le comentaba. A veces hay instituciones, por ejemplo los colegios privados comparados con las escuelas públicas, algunas, ¿verdad? No todas, tienen recursos que las escuelas públicas no tienen. Entonces para el docente, si le es más factible utilizar, por ejemplo, uso de tecnologías, proyectores, cañones, etcétera, se le es más factible si la institución cuenta con la infraestructura correcta y con todas esas herramientas. También con lo de las creencias y las concepciones y la sociología, porque en sociología se estudia bastante lo que es el comportamiento de las personas en determinado grupo. Esto de las concepciones a veces tiene una aplicación bastante ordinaria, desde el punto de vista de que a veces las creencias que tenemos nos impiden abrirnos a nuevos aprendizajes. Incluso yo tuve la oportunidad de trabajar con un grupo de monjas en un colegio, y a veces ellos tienen rechazo a la ciencia por el hecho de que, como la ciencia toma todo que debe ser probado, y ellos asumen todo por fe. Entonces todas estas concepciones uno debe de aprender a trabajar con ellas para no crear conflictos. Luego tenemos que, para enseñar matemáticas de manera efectiva, aunque necesario, no es suficiente dominar los contenidos. ¿Por qué? Ustedes nunca han tenido un profesor o un docente que uno nota de que el docente conoce el tema, lo domina, pero no lo sabe explicar o no lo sabe dar a conocer a sus estudiantes. Uno sí nota, porque a mí me ha pasado, que el docente maneja. O sea, yo no puedo decir el docente no sabe lo que está haciendo, porque se nota que lo domina. El problema es que no lo sabe dar a conocer. Entonces no es la enseñanza en matemática, no solo es dominar los contenidos o poseer los conocimientos pedagógicos, como dice acá. Se requiere conocer específicamente cómo enseñar matemáticas, es decir, cómo transmitir esos conocimientos, todo eso que yo sé, cómo hacer que la otra persona también lo aprenda, ¿verdad? Esa sería la enseñanza en matemática. A eso le llamamos conocimiento pedagógico del contenido, ¿ya? Cómo enseñar determinado contenido, de qué forma los estudiantes lo van a asimilar de mejor manera.
Todo este trabajo ustedes lo van a tener que realizar ya cuando estén dando la clase, que creo que es la tercera práctica. Luego tenemos la comprensión de conceptos es más importante que el aprendizaje de los procedimientos. Esto es bastante... hace muchos años, bueno, incluso aquí en El Salvador, todavía en algunas escuelas se sigue trabajando en el área de matemática. Estamos hablando de ahí por tercer ciclo, con libros, bueno, este año los cambiaron en el nivel público, pero yo hace 3 años estuve en un colegio y todavía había libros que para resolver ejercicios dictaban leyes. Es decir, primer paso decía despejar X, por ejemplo, cuando uno trabaja con solución de sistema de ecuaciones. Segundo paso, sustituya el valor de X en la segunda ecuación. Y así sucesivamente, es decir, le enseñaba al estudiante únicamente a realizar procedimientos, no tanto a la comprensión de los conceptos, no comprender el concepto, sino solo a realizar el procedimiento. A eso se refiere con que la concepción es más importante que el aprendizaje de procedimiento. ¿Por qué? Porque yo puedo conocer los algoritmos, pero solo voy a poder resolver aquellos problemas que tengan esa estructura, que tengan esa estructura algorítmica. Ya le cambian una pequeña cosa, algo diferente, y ya no, el estudiante ya no lo puede resolver porque no conoce el procedimiento para eso. Y en eso nos damos cuenta que no ha concebido de forma correcta lo que son los conceptos. Existe evidencia de que en la formación de profesores una comprensión conceptual de las matemáticas y no algorítmica genera impacto positivo en la manera en que el educador desarrolla sus lecciones. Entonces, lo que les comentaba, suele ser más efectivo la comprensión total del concepto que el conocimiento algorítmico de cómo resolver los problemas, lo que incide en el aprendizaje tanto en los conceptos como en los procedimientos. Lo que teníamos ahí planteados. Vamos a pasar ahora a analizar las dimensiones que Cofield y Edwards en el 2009 plantearon o propusieron. Primero, aquí propusieron como una dimensión al alumnado, cuáles son sus necesidades, capacidades y conocimientos. ¿A qué nos referimos cuando decimos cuáles son sus necesidades? Recordemos que ustedes lo primero que van a hacer es ir a hacer un diagnóstico, ¿verdad? Cuando pasen la prueba. Estas necesidades son, hablando matemáticamente, todas aquellas necesidades que, valga la redundancia, el estudiante muestra. Yo tuve la experiencia de estar trabajando en un 9º grado cuando yo llegué como en fechas de febrero o marzo, y los estudiantes ya habían tenido un profesor previamente, ¿verdad? Cuando yo llegué, lo primero que hice fue hacer el diagnóstico para ver qué necesitaban ellos para poder continuar yo con los contenidos, porque yo no solo podía llegar a agarrar el libro o los guiones que dejó el profesor anterior y continuar desde ahí, porque yo no tengo el conocimiento de qué debilidades puede tener el estudiante en esos contenidos que trabajaron anteriormente. Entonces yo lo primero que hice pasar la prueba y me di cuenta de que no recuerdo si eran resolución de ecuaciones con radicales que estaban viendo o que deberían de haber estado viendo según la planificación del docente, porque yo les puse un problema con radicales y no, incluso uno me escribió en la página de que no sabía qué era ese símbolo. Entonces uno debe conocer las necesidades del estudiante para fortalecerla. Las capacidades, es decir, hay un estudio sobre esto de Howard Gardner, si no me equivoco, que habla de 7 inteligencias múltiples. Entonces ahí habla que algunos tienen más capacidades para las habilidades lógico-matemáticas y otros para otras habilidades. En ese sentido, uno debe de adaptar todos esos contenidos a las capacidades de sus estudiantes. Más adelante, cuando hablemos en la dimensión de evaluación, les voy a mencionar una interrogante que a uno le plantean en la maestría. Yo se las puedo plantear desde allá. ¿Qué es más importante? Evaluar
lo que el programa dice que el estudiante debe aprender o evaluar lo que uno considera que el estudiante ha aprendido. Esa es una de las interrogantes que plantean cuando uno inicia el estudio en la maestría y es de un profundo análisis. Luego, como otra dimensión, tenemos planteado el aprendizaje de los docentes, las habilidades, creencias y valores del profesorado, que ha desarrollado la práctica y el desafío que presentan a quienes tienen que desarrollarla en sus respectivos contextos y condiciones de trabajo. Notemos acá que primero nos habla de habilidades, creencias y valores que el profesorado ha desarrollado en la práctica. Es decir, si usted nunca ha tenido contacto o la experiencia de estar parado enfrente de un grupo en el aula, usted no ha desarrollado o no tiene esas habilidades, creencias o valores. Entonces, aquí va a ser su primera vez y usted debe de prepararse lo mejor posible a la hora de ir y pararse enfrente del grupo. Que le puede dar nervios, sí, pero debe de superarlo e ir afrontando todas esas dificultades para ir aprendiendo. La idea de esta práctica docente es esa, que se realice de la mejor manera y que usted tenga su primer acercamiento con el proceso de enseñanza-aprendizaje. Si se fija, aquí dice desarrollado. Esto no es algo que se trae innato. Esto es algo que se va puliendo cuando uno lo va realizando, cuando uno lo va practicando. Por eso dice, y desafíos que presenta a quienes intenten desarrollarlo en sus respectivos contextos y condiciones de trabajo. Aquí ya nos está hablando de contextos y condiciones de trabajo. Como les comentaba, aquí depende mucho de la población a la que le vamos a ir a donde vamos a ir a desarrollar la práctica, y las condiciones de trabajo, es decir, con qué contamos, que eso usted lo va a determinar cuando haga su primera parte de la tarea, cuando haga su diagnóstico. Luego tenemos lo que es el conocimiento, cómo se relaciona el aprendizaje formal planteado con el desarrollo de las competencias básicas que permitan su aplicación. Aquí, cuando hablamos de competencia, no hablamos de competir, sino de ser competente. Es decir, tener la competencia básica, ser competente a nivel básico, para poder aplicar todos los contenidos o todos los conocimientos que se desea administrar. Por eso dice cómo se relaciona el aprendizaje formal, es decir, cómo se plantea, cómo debe de ser y cómo se va realizando a partir de todas esas competencias que usted debe de poseer a la hora de realizarlo. Luego tenemos aquí como la cuarta dimensión, el contexto, la comunidad de origen del conjunto de individuos que interactúan en el sistema educativo. En este caso, no el de ustedes, ¿verdad? Sino, por ponerles un ejemplo, yo tengo un amigo de que él le tocó ir a trabajar. Él tenía necesidad bastante de trabajar y aceptó un interinato en un penal. Entonces él me contaba que las condiciones, o sea, de trabajo eran muy diferentes, porque él había trabajado en escuela e instituto. Entonces las condiciones de trabajo eran muy diferentes a la otra. Incluso la forma de tratar a los estudiantes que tenía a cargo era muy diferente. Incluso la perspectiva de los individuos o la forma en que ellos reaccionaban a estímulos era muy diferente a la que él estaba acostumbrado. Entonces el contexto en el cual nos vayamos a desarrollar tiene mucha incidencia a la hora de realizar su práctica. Por eso es que anteriormente hablábamos de que no era algo rígido, no era algo fijo. ¿Por qué? Porque esto varía de la clase de estudiante, el contexto en el que estemos realizando, los conocimientos que tengamos. Bueno, todas estas dimensiones que tenemos planteadas, ¿verdad? Vamos a pasar al currículum, que es la selección de contenidos y aprendizaje, conocimientos, capacidades y valores. Define la buena práctica y para qué estudiantes pudiese ser adecuada. Si se fijan acá, ya nos va delimitando para qué estudiante puede ser adecuada. Ya dijimos que no es algo fijo, no se puede aplicar las mismas intervenciones. Como estamos hablando de prácticas en el ámbito educativo, no se puede generalizar.
depende mucho de esos factores. El currículo es la selección de esos contenidos y conocimientos, capacidades o valores. Es decir, aquí ya no solo hablamos de contenidos, sino que hablamos de los conocimientos, las capacidades y valores que tenemos a la hora de implementar, porque a veces hay estudiantes que lo que aprenden de uno no es matemática en sí, sino las conductas, formas de comportarse, los valores que uno profesa. Eso es bastante importante de hacerlo de la mejor manera para dar un buen ejemplo. Recordemos que estamos formando, y cuando formamos no solo estamos formando en cuanto a contenido, sino que también estamos formando para la vida. Es bueno formar en conocimientos, pero también es bueno formar valores. Luego pasamos a lo que es la evaluación, que es que efectos de la práctica relativo al aprendizaje del alumnado, es decir, cómo sus intervenciones en el ámbito educativo influyen en el alumnado, es decir, qué tanto impacto tienen sus acciones o sus intervenciones en el ámbito educativo en el aprendizaje del estudiante. De ahí va a derivar lo que es la evaluación. Como les comentaba anteriormente, hay que preguntarnos siempre cuando estemos trabajando, tal vez no ahorita en la práctica que van a ir a realizar, sino cuando ya estén ejerciendo como profesionales, si debemos de evaluar lo que se quiere que el estudiante aprenda, o si vamos a evaluar lo que consideramos que el estudiante aprendió. Esto por las delimitaciones que a veces tienen las características de los estudiantes con los que estamos trabajando. Vamos ahora al segundo tema que teníamos planteado. Quiero ver si va bien todo con la grabación. Sí. Vamos a continuar entonces. En el segundo tema tenemos lo que son la profesión docente, el nuevo contexto educativo y la educación en matemática. Tenemos acá que en los años 50, esto es más que todo historia de cómo se fue desarrollando el currículum. En los años 50 y 60 del siglo XX se dio una reforma a las matemáticas modernas, que generó como reacción la necesidad de darle a la educación en matemática un lugar específico como disciplina profesional y como ciencia. Si lo vemos desde este punto, diríamos que en el año 50 y 60 fue cuando se tomó la educación en matemática ya como una disciplina o como una ciencia. ¿Qué quiere decir esto? Que ya se empieza a investigar sobre sus características, cómo se enseña matemática, cómo se aprende matemáticas, cuáles técnicas funcionan más en determinados contenidos y todos estos factores que nos ayudan a mejorar el aprendizaje de las matemáticas. A eso nos hacemos referencia cuando ya toma un lugar como una disciplina profesional y como ciencia. Aquí dice que se busca redefinir los contenidos que se habían enseñado en las escuelas. Es decir, antes de esto, se tenían, digamos, contenidos al azar sobre enseñar matemática. Aquí ya se buscaba más una relación entre la matemática que se veía en las escuelas o bachillerato y la que se veía en nivel superior, que es lo que dice acá. Escuelas y colegios para, entre otras cosas, cerrar lo que se percibía como una brecha entre las aulas universitarias y las escolares, que es lo que les comentaba. Y aquí se buscó apegar más los contenidos de las escuelas a lo que son los contenidos que se desarrollan en las universidades o viceversa. Dicho de otra forma, lo que buscaban era hacer un acercamiento para que el estudiante que pasa de bachillerato a universidades lleve todos los conocimientos necesarios para poder comenzar ya con las especializaciones que resultan en las universidades de las diferentes carreras. Dicha reforma suponía que no existía diferencia entre las matemáticas y la educación matemática. Notemos que acá, cuando dice que no había diferencia entre las matemáticas, la matemática era considerada como una serie de contenidos numéricos, matemáticos, digámoslo así, y la educación en matemática también era considerada de la misma forma. Únicamente se buscaba saber la profundidad con la que se estudiaban determinados temas. Aquí abajo lo dice, se trata únicamente de distinciones sobre el nivel o profundidad de una misma práctica profesional, por lo que buscaba suscitar cambios en la metodología de la enseñanza y el aprendizaje.
Acá únicamente se trataba de el nivel con el cual se iban a abordar los temas y la profundidad con la que se iba a realizar la práctica profesional. Aquí no se hablaba, por decirlo así, en cómo enseñar matemática o la manera más efectiva en que se puede enseñar matemática o esas prácticas buenas que mejoran el proceso de enseñanza-aprendizaje. Luego tenemos acá que ya en los años 70, sin embargo, este enfoque había colapsado en la mayoría de los países. Educadores, estudiantes y padres de familia rechazaron la reforma, cada grupo por distinta razón. Como les decía, muchos consideraban, más que todo en Estados Unidos, le llamaron Back to Basic, que era una traducción como vuelta a lo que existía anteriormente o regreso a lo que ya existía. O sea, se consideraba lo mismo como lo vimos anteriormente. Entonces fue rechazado por diversas razones, pero en Estados Unidos fue bastante por eso. En los años 70 la noción de currículum cambió de una concepción reducida a los contenidos a una perspectiva con nuevos objetivos, aproximaciones de la enseñanza y formas de evaluación. Si nos fijamos acá, anteriormente a estas fechas, el currículum era considerado como solo la selección de contenidos. Es decir, yo selecciono los contenidos para impartir en determinado grado y no me ponía a involucrarme en cuáles son mis objetivos, las aproximaciones de la enseñanza, es decir, cómo enseñar yo estos contenidos o las formas en que yo debo de evaluar determinados contenidos. Todo esto vino a modificar la idea que se tenía de currículum. Y acá, bueno, continuando con la lectura, dice que se configura entonces la distinción más moderna entre lo que son programas de formación, que era como se concebía anteriormente, es decir, solo contenido, o temarios de enseñanza. También, ¿verdad? Programas de formación o temarios de enseñanza, que era basado solo en la selección de contenidos y en el nivel de profundidad en que se iban a tomar en cuenta, y el currículum pasó de su concepción como solo contenido para formación a una formación más amplia que ya involucra los métodos de enseñanza y las formas de evaluación, entre otras cosas que surgieron, ¿verdad? Como un subtema del segundo tema tenemos algunos hallazgos sobre la enseñanza efectiva de las matemáticas. En una de las preguntas que se habían planteado anteriormente, creí que habían ingresado. Bien, en una de las preguntas que se habían planteado con anterioridad, para hacer el sondeo de lectura había planteado que me mencionaran tres de estos hallazgos, ¿verdad? Entonces aquí está la respuesta y lo pueden verificar. Si ya lo habían leído, pues ahí ustedes hacen su propio análisis y conclusiones sobre su lectura, ¿verdad? En el primer hallazgo tenemos que la educación matemática como un espacio profesional y una ciencia con filosofía y con perfil independientes para enseñar matemáticas de manera efectiva, aunque no necesario, no es suficiente determinar los contenidos a poseer o el conocimiento pedagógicos básicos. Se requiere conocerlas específicamente cómo enseñar matemáticas, que es lo que mencionábamos. El primer hallazgo es eso, que no solo basta con conocer los contenidos, sino de que ya pasa un perfil de cómo enseñar estos contenidos, qué prácticas o qué métodos o técnicas me facilitan a mí el poder yo enseñar o llevar a cabo esos contenidos. El segundo hallazgo nos dice que la importancia de la resolución de problemas en la enseñanza de las matemáticas. ¿Qué pasaba con anteriormente? Incluso en nuestro país sigue pasando mucho, más que todo en los niveles básicos, que nos enseñan algoritmos, es decir, a nosotros nos enseñan matemática como la resolución de problemas. Es decir, matemática es, si usted puede resolver este problema, entonces usted sabe matemática, aunque no se comprendan los conceptos.
Vamos a seguir la lectura porque más adelante vamos a detallar eso. Con base en el enfoque de desarrollo del matemático húngaro Polya, 1945 a 1954, en la década de los 80 se rescataron y ampliaron diversos trabajos que asumieron la resolución de problemas como el eje de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Es decir, ya acá se tomó la resolución de problemas como una forma de enseñar matemática, ¿ya? Como una forma de que intrínsecamente ya se vaya comprendiendo el concepto y no tanto los algoritmos o procedimientos. Aquí ya se busca que la resolución de problemas nos facilite la enseñanza y aprendizaje en las matemáticas. Es decir, es una forma de aprender matemática la resolución de problemas. A finales de la década se dio un importante avance al plantearse una enseñanza a través de la resolución de problemas, que es lo que les mencionaba, tendiente a desarrollar la comprensión de los conceptos y las destrezas matemáticas. Es decir, si a usted le enseñan matemática mediante resolución de problemas, usted aparte de adquirir el concepto va adquiriendo las destrezas matemáticas y no solo una enseñanza sobre o para la resolución de problemas, que es lo que les planteaba anteriormente. En nuestro país aún se sigue enseñanza de la matemática sobre la resolución de problemas o enseñar matemática para resolver problemas. Es decir, a uno le ponen los conceptos, le ponen una serie de pasos y lo ponen a resolver los problemas. Y a veces no se comprenden los conceptos, únicamente uno lo que aprende es el algoritmo y la forma, los pasos, la secuencia en la que se desarrollan determinados problemas. Y ya con eso ya se da por entendido que hay un aprendizaje matemático, aunque de hecho yo creo que no podemos asegurar eso, porque hay muchos casos en los que en algunos temas se les modifica algo leve y ya no pueden resolver los problemas. Entonces ahí no hubo una comprensión del concepto matemático, ahí lo que hubo fue un aprendizaje memorístico sobre los pasos que me llevan a la resolución de problemas. Entonces esa fue una de las innovaciones bastante importantes o de los hallazgos que surgieron a partir de esas reformas. El tercer hallazgo que tenemos es la comprensión de conceptos más importante que el aprendizaje de procedimientos. Si se fijan, este viene derivado del que teníamos anteriormente, ¿verdad? Que era que la enseñanza de las matemáticas, la enseñanza de problemas matemáticos para la enseñanza aprendizaje de las matemáticas, la solución de problemas, ya no para, como lo planteaba acá, no sobre ni para, sino en. Ahí cambió eso, la resolución de problemas en la enseñanza de las matemáticas, ya no para resolver problemas ni sobre la resolución de problemas. El cuarto hallazgo que tenemos ahí es la historia de las matemáticas en la formación docente. La formación de las matemáticas en la formación docente. La historia. Bien, el uso de la historia en la formación del educador matemático constituye un recurso pedagógico relevante, de gran utilidad para la generación de competencia. Todos los grandes cuerpos teóricos de las matemáticas están asociados a contextos históricos, sociales e individuales, por lo que la historia debe ser parte del curso de las matemáticas. Esto nos establece que es importante en cierta medida incorporar todas esas historias y todos esos contextos bajo los cuales se suscitó estos avances matemáticos. Elementos históricos aislados y dispersos, por más importantes que sean, no son suficientes para mostrar una relación y perspectiva de las generalidades que posee la historia de la disciplina. Esto lo estoy leyendo en el folleto, no lo agregué acá. Es porque estoy notando que no puse todo lo que tenía acá. Yo me hice un organigrama. Luego tenemos como quinto hallazgo la investigación y las formaciones continuas. Aquí nos está mezclando tres términos porque pareciera que dos, que es investigación y formaciones continuas. Pero para formaciones continuas debe de haber una formación inicial.
Dicha formación inicial nos debe de ayudar o preparar para seguirnos formando. Como docentes no podemos quedar estancados, que yo ya me gradué, que ya tengo los conocimientos y no seguir innovando. Visto desde el punto de vista de buenas prácticas docentes, hay que ir incorporando todo aquello que creemos que funciona o que nos ha funcionado, ir ganando esa experiencia e ir mejorándola con el paso del tiempo. Nos dice que existe una relación integral entre la formación inicial y la formación continua y la investigación. Los currículos requieren importantes grados de flexibilidad para incorporar los resultados de la investigación de la manera más rápida. Es decir, cuando nosotros realizamos investigaciones sobre todas aquellas métodos técnicas o todas aquellas buenas prácticas que nos ayudan en la resolución de problemas y determinamos que funcionan bajo determinados contextos, teniendo en cuenta los contextos y las instituciones, y esas las incorporamos a nuestra formación, es decir, nos seguimos formando. Entonces en ese sentido vamos a ir mejorando día con día. Nos habla de flexibilidad porque esto no debe de ser algo rígido, es decir, no es un esquema cerrado. No es un esquema cerrado, esto siempre está abierto a la mejora, debe poder modificarse y adaptarse a lo que se viene por delante, como ha venido sucediendo en el caso de las tecnologías, que se han venido adaptando y se han venido utilizando. Entonces, cómo enseñar determinados contenidos que pertenecen al currículo, incorporando todos estos factores nuevos que van apareciendo. Y nos dice que debe ser de la forma más rápida posible. Yo recuerdo, por ejemplo, un comentario que nos hacía un docente en la universidad, que nos decía de que acá en El Salvador tardamos mucho tiempo en recibir las innovaciones en educación. A veces libros que se están leyendo en las escuelas se han leído, decía él, hace 20 años o 15 o 25 años en otros países como Estados Unidos, España. Entonces esto debe ser, el avance y la incorporación a nuestro currículo debe ser de la forma más rápida posible, porque de momento en nuestro país esto está careciendo de este factor. Luego nos dice que está comprobado que un robusto acervo de conocimientos y competencias para la docencia solo pueden adquirir en el contexto de enseñanza-aprendizaje, o sea, enseñando. Es decir, la única forma en la que usted puede adquirir todo este cúmulo de conocimientos, estas competencias, para que se pueda desarrollar en el ámbito de la docencia, únicamente lo va a hacer enseñando, es decir, participando en ese contexto o en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Es la única forma en que usted va a adquirir todos esos cúmulos de experiencias, esos conocimientos y esas competencias. Como sexto hallazgo, tenemos lo que son las tecnologías digitales. Tenemos que las tecnologías digitales son un aliado con doble rostro. Hasta ahora las tecnologías, ya vamos a ver por qué dice que con doble rostro, generales de información y comunicación, más conocidas como TICs, han sido el foco principal para el progreso de la educación matemática, según Haid en 2005. Es decir, todas estas tecnologías de información y comunicación han venido a favorecer en cierta medida el proceso de enseñanza-aprendizaje en la educación de la matemática. Incluso creo que ustedes ya tuvieron la oportunidad de llevar lo que es herramientas multimediales 1. Ahí se les proporcionó herramientas matemáticas que les sirven en la enseñanza de las matemáticas, pero ahí ustedes deciden en qué contenidos aplicarlas y ahí van a tener sus primeras experiencias. Incluso en la práctica que van a ir a realizar, ustedes deciden, dependiendo los contenidos que se hayan seleccionado o los contenidos con los que el docente esté trabajando, a donde ustedes van a llegar a hacer sus prácticas, van a elegir si esos contenidos son aptos para aplicar estas herramientas matemáticas, por ejemplo GeoGebra. Si tomásemos que los que están trabajando con soluciones de ecuaciones, por ejemplo, o con funciones, que yo en realidad no conozco el nuevo programa del gobierno, no sé en realidad con qué estarán
trabajando. Y si ustedes consideran de que cualquiera de esas herramientas que se les ha proporcionado les sirve para darse a entender mejor o para que el estudiante asimila mejor el contexto, usted va a determinar si lo amplía y también debe determinar si la institución cuenta con esas herramientas que le faciliten a usted poder utilizar eso. Entonces, bueno, acá nos dice que estas herramientas bien entendidas, o sea, bien aplicadas, determinando en qué momentos y en qué contenidos nos pueden servir, pueden ser el mejor aliado para el desarrollo de una estrategia de resolución de problemas en el aula. Es decir, esas tecnologías nos pueden ser de mucha ayuda para la resolución de problemas en el aula. Pero también nos dice que, sin embargo, se ha observado que su empleo no provoca mecánicamente el mejoramiento de la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas. ¿Qué quiere decir que no lo provoca mecánicamente? Es decir, que el hecho de que yo utilice las tecnologías de la información y de las comunicaciones como TIC no me garantiza a mí de que vaya a mejorar ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, el uso no necesariamente implica el mejoramiento del proceso de enseñanza-aprendizaje, y más aún dice, el mal uso de ellas debilita el aprendizaje. Es decir, si no las utilizamos de la forma correcta en los contenidos correctos, esto podría debilitar el aprendizaje, es decir, que no se desarrolle de la mejor manera. Por eso se le llama que es de doble rostro. Puede mejorarlo si lo hacemos de una forma bien entendida, o puede disminuirlo o debilitarlo. Ya eso depende del uso que le demos en los contenidos que estemos trabajando, si da para aplicarlo. Y también la forma en que lo hagamos, la intervención, es decir, su práctica docente, ya ahí en el aula. Luego tenemos que determinar con precisión los espacios dentro del currículum, lo que les mencionaba, contenidos, metodología, lógica y objetivos, es decir, determinar específicamente con precisión los espacios del currículum donde podemos involucrar estas TIC, estas usos de las tecnologías, que deben transformarse como resultado de la incorporación de esa tecnología en el objeto de múltiples investigaciones en el mundo. Es objeto de múltiples investigaciones en el mundo, es decir, a nivel mundial se está investigando cuáles son esos contenidos, esos métodos, la lógica y los objetivos precisos o que nos den una maximización del proceso de enseñanza-aprendizaje. Bien, pasamos al tercero y último tema que se había planteado para la tutoría del día de ahora, que es la profesión docente y la mejora de la calidad educativa en la educación en matemática. En su descripción de las matemáticas tradicionales, Greg, en 1995, señala 6 elementos que definen dicha transición, que es de las matemáticas a la enseñanza en matemática, o las tradiciones en matemática. Entendiendo tradiciones, todo lo que se ha venido haciendo con el paso de los años de igual forma, que ha venido pasando de una generación a otra generación. En cuanto a los profesionales, serían la enseñanza en matemática, que se ha venido replicando la forma en que se ha enseñado matemática. Entonces se ha identificado 6 elementos que definen dicha tradición. Les voy a leer un pequeño párrafo que estaba previo a esto, que no lo coloqué, que dice que al comparar la literatura de la investigación de varios países, sorprendentemente se encuentra que, aunque existen diferencias enormes entre los contextos sociales, es decir, todos los entornos donde se realizan las investigaciones, las caracterizaciones que se pueden delinear sobre la enseñanza de las matemáticas no varían mucho. Es decir, estos elementos que señalamos acá vienen de diversas investigaciones que se han hecho en varios países diferentes, pero que, a pesar de que tienen contextos sociales diferentes, han concurrido
en estas tradiciones de enseñanza de la matemática. La primera que tenemos es la rutina de las actividades de clase. Esta tradición incluye la rutina familiar de revisar las respuestas de la tarea del día anterior, es decir, cuando nosotros como profesionales dejamos una tarea y el siguiente día que vamos a clase lo primero que hacemos es ir y revisar las respuestas de la tarea que hemos dejado el día anterior. Es una tradición, es una de las partes de la rutina, es una tradición que pertenece a la rutina de las actividades de clase. También trabajar con algunos problemas en el pizarrón, es decir, colocar un ejercicio y resolverlo explicándolo. También es una tradición que ha perdurado según las investigaciones de estos países, es decir, que se hace con frecuencia. Son de las tradiciones que tenemos ahí. También trabajar algunos ejemplos para ilustrar las aplicaciones de nuevo material, es decir, darles el material y luego trabajar ejemplos de ese material para ilustrar esos conceptos. También pertenece a la primera tradición, que es la rutina de actividades de clase. La segunda tradición nos habla de la forma en que toma la interacción verbal entre profesor y estudiante. El discurso del salón de clase es controlado de manera rigurosa por el profesor y sigue un patrón de pregunta inicial, respuesta y evaluación. Es decir, la comunicación entre profesor y estudiante históricamente ha sido: el docente pregunta, el estudiante responde y el docente evalúa la respuesta del estudiante. A eso se refiere la segunda tradición. La tercera tradición que tenemos, el énfasis en los aspectos procedimentales de las matemáticas. Aquí dice que hay un énfasis en las matemáticas formales, es decir, en las matemáticas presentadas como una colección de hechos y procedimientos. Si se fijan, esto es algo que cuesta modificarlo. ¿Por qué? Porque así hemos venido trabajando, por eso aparece entre las tradiciones. Es decir, siempre nos enseñan matemáticas como una serie de procedimientos para la resolución de problemas. Cuando decimos que son una colección de hechos o reglas o leyes, por lo general así los libros con los que se ha trabajado con anterioridad, así son. Incluso a veces las enumeran, ley 1, ley 2 y así. Entonces por eso se concibe de esa manera y ha venido generando esta tradición del énfasis de los aspectos procedimentales, es decir, cómo proceder en las matemáticas. Ha sido de la misma forma en el transcurso de la historia. La cuarta tradición que tenemos es la autoridad entrada en el profesor y el libro de texto, es decir, es el profesor el que manda matemáticamente hablando, ¿verdad? Es el libro de texto y el profesor los que son la autoridad matemática, por decirlo así, en el salón de clase o en el aula donde se están desarrollando. La quinta tradición que tenemos nos dice que la naturaleza es la naturaleza de la enseñanza. La interacción entre la clase de una clases, las interacciones en la clase se estructuran como transferencia de información del profesor al estudiante. Es decir, aquí siempre lo hemos planteado como el docente es veíamos la tradición anterior, pero el docente es el que lleva el libro, el docente es el que conoce los contenidos. Entonces el docente sabe todo y el docente lo único que hace es una transferencia de información, es decir, transmitir sus conocimientos. Siempre se ha planteado la matemática de esta naturaleza como una transmisión únicamente del profesor a los estudiantes. La sexta y última tradición que tenemos nos dice que es la naturaleza del aprendizaje. Se considera que los estudiantes comprenden cuando pueden seguir instrucciones procedimentales para tener respuestas correctas. Es decir, aquí nunca, según la tradición que nos está planteando, nunca nos tendríamos que preocupar, o más bien no nos hemos preocupado anteriormente si el estudiante comprende los conceptos, porque puede ser de que el estudiante comprenda los conceptos y se haya equivocado y tenga una respuesta incorrecta, no evaluamos procesos. Entonces únicamente le enseñamos a que siga paso a paso lo que se está planteando para la solución de X problema, y si eso llega a una respuesta correcta, asumimos de que
de que el concepto se tiene claro o se domina, pero esto ya vimos anteriormente que no es cierto, que no se cumple. En cambio, sí, si se comprende el concepto, sí se es capaz de resolver problemas. Entonces, a esto iría lo que es la naturaleza del aprendizaje, que se ve más que todo como procedimientos para llegar a una respuesta correcta. Luego nos dice que esta visión considera que las matemáticas son un conjunto de verdades y reglas que dependen de la imposición de una autoridad paternalista, que en este caso la autoridad paternalista sería el profesor. Pero esto no debería de ser así, porque sí, ciertamente las matemáticas son un conjunto de verdades y reglas, ¿verdad? Pero para poder tener una optimización en cuanto a la enseñanza en matemática, tenemos que cambiar ciertas de estas tradiciones, algunas de ellas, como lo podemos ahí analizar. Pero cuando nos referimos a autoridad paternalista, como estaba hablando acá, se está refiriendo directamente al profesor. Ciertamente, ¿verdad? Esta visión, como se ha planteado, de las matemáticas nos dice que únicamente son eso, un conjunto de verdades y reglas que dependen de la imposición de la autoridad paternalista. No es nada más, según el enfoque o la visión que se ha planteado acá. Luego tenemos acá que en su revisión de la literatura de la investigación sobre la enseñanza de las matemáticas y el papel del profesor en ella, Kohler y Groves clasifica los estudios en 4 clases según el nivel de complejidad. Esos son estudios en la enseñanza de la matemática, estudios en matemática. El primero que tenemos aquí, los estudios que se pueden aplicar en el primer nivel de complejidad manejan modelos muy simples. Algunos de tales estudios se centran más en el profesor que en su enseñanza. Es decir, estos estudios se consideran de primer nivel porque son simplistas, se centran únicamente en el profesor más que en la forma en que enseña las matemáticas. Su supuesto básico es que las características del profesor, ya sea la inteligencia, entusiasmo, años de experiencia docente, número de cursos realizados, conocimientos sobre la materia, que en la enseñanza, que es lo que le mencionaba. Aquí únicamente se están centrando en esta clase de estudio en si el docente es inteligente, si es entusiasta, cuántos años de experiencia tiene, el número de cursos que ha realizado, qué tanta preparación tiene, por decirlo de otra forma. Los conocimientos sobre la asignatura que enseña, no va más allá, únicamente se centran en él y no en la forma en que él enseña. Estos son los estudios de primer nivel. En el segundo nivel se incluyen los estudios denominados como investigación de insumo producto. Notemos acá que el nombre nos está estableciendo un intercambio, insumo o producto, ¿verdad? Hay un intercambio, en lo que supone la influencia de doble vía entre el comportamiento del profesor y los estudiantes, es decir, cómo el estudiante actúa y cómo el estudiante responde. Ya aquí estos estudios se centran en eso, en el intercambio docente-estudiante. En tales estudios el intercambio entonces interesa observar los procesos de clase, entendidos como los que ocurren durante ella. Y aquí vemos el docente, el tipo de preguntas que realiza el docente, la extensión de las preguntas, la extensión de las respuestas a las preguntas, es decir, el docente pregunta y ver qué tanto tardan o qué tanto se extienden explicando los estudiantes al dar su respuesta. Número y tipo de ejemplos utilizados, es decir, cuántos ejemplos utiliza y de qué tipo los utiliza. Tiempo disponible para las diferentes actividades, es decir, cuánto tiempo le da para realizar cada actividad, y la frecuencia de utilización del material manipulativo, es decir, cuánto tiempo utiliza material que ya sea la pizarra o en nuestro caso actualmente que contamos con proyectores, computadoras, qué tanto tiempo utilizamos esta serie de herramientas. Es decir, se está centrando en el intercambio de información de docente-estudiante y en todos estos factores que acabamos de detallar.
Según Boero, dos orientaciones que han primado en la formación de profesores de matemáticas son, en este caso, esta había sido planteada en el sondeo de lectura que se había planteado. Quiero ver si ha ingresado algún. Bueno, vamos a continuar entonces. No ha ingresado nadie para participar. Decíamos, ¿verdad?, que se había planteado en el inicio, en el sondeo de lectura, esa pregunta, y acá está la respuesta. La primera orientación que tenemos es que enfatiza el conocimiento matemático del profesor, por la creencia de que entre más matemáticas sepa el profesor, mejor capacitado está para transmitir sus conocimientos al estudiante. ¿Qué pasa con esta orientación? ¿Será cierto? ¿Será que el profesor entre mejor preparado esté o entre mejor sepa de los conocimientos, mejor capacitado está para transmitir esos conocimientos a sus estudiantes? Ciertamente es necesario que se tenga un dominio del tema, que el docente conozca y que tenga ese dominio para que pueda resolver o implementar un nivel bastante alto en cuanto a la solución de problemas, pero también debe el profesor de saber, como lo hablamos anteriormente, cómo o bajo qué condiciones sus estudiantes pueden aprender esos contenidos o esos conocimientos. Ya vimos anteriormente que se necesita esa experiencia y también se necesita ese conocimiento y también se necesita todas esas herramientas o esas prácticas para poder desenvolverse de la mejor manera, no necesariamente únicamente el conocimiento en sí. La segunda orientación que tenemos enfatiza el carácter artesanal de la enseñanza de las matemáticas, por la creencia de que es necesario tener tanto cierta inspiración para enseñar como porque se requiere conocer las técnicas precisas para poder transmitir el conocimiento efectivamente. En cuanto a esta orientación, lo habla de forma artesanal, es decir, que son aquellos cúmulos de conocimientos que he adquirido por la práctica o a través de la experimentación o a través de la experiencia. También toma en cuenta las creencias que es necesario tener tanto en cierta inspiración para enseñar, es decir, tengo que ser amante de la enseñanza o debo de plantearme el gusto por enseñar, por ejemplo. Luego tenemos acá que la mejora de la educación matemática exige cambios no solo en los profesores, sino también en las instituciones escolares, como un docente interactúan directivos, profesores y estudiantes. ¿Qué quiere decir esto? Para la educación en matemática no solo el profesor debe cambiar, sino también estas instituciones deben adaptarse, deben de modificarse y hacer un ambiente que propicie el mejoramiento del proceso de enseñanza-aprendizaje. Acá dice que a continuación trataremos de abordar los dos primeros elementos mencionados, explorando diversas concepciones de su papel en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. El primero nos dice que la institución como contexto de enseñanza. Por aquí voy a buscar, que aquí había subrayado algo importante en el material. Aquí dice que los procesos de clase, comportamiento del profesor, de los alumnos y la interacción entre tales comportamientos, características del profesor y resultado de los estudiantes. Sin embargo, en este nivel de complejidad, no estoy leyendo el que no es. Espérenme, aquí estoy.
Se sabe que la enseñanza efectiva depende significativamente de los contextos en los que el profesor trabaja, la organización y las prácticas instauradas en el departamento o grupo de profesores y el colegio, las redes y asociaciones profesionales, los valores y las normas educativas de la comunidad y las prácticas educativas. Se ha examinado factores como las políticas de disciplina, la supervisión regular del profesor, la relación comprensiva para los profesores, factor ligado con la supervisión entendida no como un fin sino como un medio para cualificación del trabajo del profesor. Bien, aquí podemos hablar bastante sobre lo que es más que todo cómo interviene en la ayuda la institución a través de, por ejemplo, los factores de disciplina, por ejemplo. Es uno de los que mencionaba ahí anteriormente. A veces nos pasa de que hay estudiantes, más que todo en los niveles básicos, de que tienen una negativa hacia las matemáticas. Entonces tienden a actuar de forma inquieta, no les gusta poner atención. Entonces a veces las instituciones no apoyan. Yo tuve un caso con un estudiante cuando estuve trabajando en un colegio. Tuve año y medio en un colegio de acá de Usulután y a él no le gustaba matemática y no sentía interés por la matemática. Y aparte de eso, molestaba a sus compañeros dentro del aula. Y a nosotros, por norma, la institución nos decía de que no podíamos castigar, lo único que podíamos hacer era llamar la atención y llamarle la atención no de una forma de castigo, decía la directora, sino de una forma de reflexión. Pero era joven el estudiante, estoy hablando de séptimo octavo grado, si mal no recuerdo, y, y yo hice saber a la dirección eso de que yo no como yo me sentía como amarrado, les decía, porque no tenía el apoyo de ellos para ver qué se podía hacer, así hablar con el papá o la mamá o ver qué se podía hacer con el estudiante. Entonces la intervención de la institución, perdón, en cuanto a estas prácticas que el docente realiza en el aula es bastante importante si el estudiante nota de que no hay interés por parte de la dirección. Por ejemplo, si hablamos de instituciones pequeñas, entonces tiende a hacer más desorden o tiende a desobedecer más o se sale a veces de los salones y cosas así. Entonces eso perjudica el proceso de enseñanza-aprendizaje. Tal vez no es tan importante el hecho de que él no quiera aprender matemáticas. El problema es que dificulta el aprendizaje del resto de sus compañeros. Por eso habla ahí de que hay que examinar prácticas como la disciplina. El literal B que tenemos acá dice los profesores de matemática. Los problemas de la visión del profesor como protagonista y único responsable de la enseñanza y aprendizaje se han asociado con la tradición y el mantenimiento de la baja calidad de la formación matemática de los estudiantes. Es decir, el profesor, tradicionalmente dicen, el profesor de matemáticas es el encargado de matemáticas, es decir, él es el responsable de si los estudiantes aprenden o no aprenden, si realizan bien su proceso de enseñanza-aprendizaje. No hay, digamos, una mirada más profunda de por qué las cosas no están saliendo bien. A veces el profesor de matemáticas es el único responsable, aunque la institución puede hacer algo para colaborar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para encontrar alternativas en la conceptualización del profesor, exploramos aspectos relevantes del profesor como persona que ejerce una práctica profesional y el profesor como miembro de un grupo de profesionales. Es decir, en el área de matemáticas, el docente pertenece a un grupo de profesionales que ejercen una práctica en el aula. Entonces exploran todos esos aspectos para determinar el buen o el mal rendimiento en matemáticas. Históricamente, como les mencionaba, el docente es el responsable directo del aprendizaje de la enseñanza
en las matemáticas. Tenemos ahora lo que es el papel del profesor reconceptualizado, perdón, que es cuando cambiamos esta perspectiva que mencionábamos anteriormente de que el docente es el único responsable de la enseñanza en matemática. Acá nos dice que además de los modelos de profesor anteriormente mencionados, Coel y Gron también señalan la existencia de otros dos niveles más de los modelos complejos, más de los que ya conocemos. El modelo de los estudios de tercer nivel incluye, al igual que los de segundo nivel, procesos de clase, comportamiento del profesor, de los alumnos y de la interacción entre tales comportamientos, características del profesor y los resultados del estudiante. Aquí nos fijamos de que ya hay una interacción, ¿ya? Estos estudios se basan en la interacción. Anteriormente teníamos insumo-producto, ¿verdad? Así lo nombraban, que era la interacción donde el docente preguntaba, el estudiante respondía y el docente evaluaba la respuesta. Ya acá tenemos esa misma interacción, que es docente-alumno, y además de eso tenemos los comportamientos, es decir, cómo el estudiante reacciona a lo que el profesor le dice, cuáles son los comportamientos o características del profesor como en su práctica docente, y los resultados que estos brindan en los estudiantes, es decir, cómo estos comportamientos o estas acciones del docente, mejoran el proceso de enseñanza-aprendizaje, y esta mejora se ve reflejada en lo que es los resultados de los estudiantes. Luego el literal B que tenemos acá nos dice que en los estudios de cuarto nivel se ve la enseñanza como algo muy complejo, cuya investigación debe ir pareada con la investigación sobre el aprendizaje. Y aquí ya se ve más complejo, ya que estamos viendo la enseñanza como algo complejo, es decir, como algo bastante difícil, que requiere de muchos factores. Estos factores podemos hablar de contexto, de conocimientos o currículum, de todas aquellas cosas que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya únicamente no como los anteriores que habíamos visto que eran más simplistas. Luego tenemos que en los estudios que consideran que las características de los estudiantes no solo influyen en el comportamiento del mismo, sino también en el comportamiento del profesor, el contexto y contenido específico de la enseñanza comienza a tener un significado relevante. Es decir, ya aquí ya no solo se modifica el comportamiento del estudiante, también se está modificando el comportamiento del profesor a raíz del comportamiento del estudiante. Dependiendo cómo el estudiante se comporte, así también el docente va a ir modificando su comportamiento. Aquí ya nos habla de que el profesor ya va a ser un poco más reflexivo o más atento a reaccionar de forma positiva, entendiéndolo de forma correcta, ¿verdad? Siempre para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Recordemos que todo debe ir encaminado a hacer efectivo este proceso, a cumplir estos objetivos de enseñanza, a proporcionar todas esas herramientas que estamos queriendo, todas esas competencias que estamos queriendo proporcionar a los estudiantes. Aquí nos dice que en los estudios que manejan un modelo más complejo se refleja una visión según el cual la enseñanza es un proceso que depende en buena medida de lo que Ernest denomina, y nos muestra acá una pequeña línea, estructuras, creencias, conocimientos, actitudes, procesos de pensamiento del profesor, planeación y toma de decisiones interactiva y de reflexión. ¿Ya? Así lo denomina Ernest al proceso, ya cuando ya el estudiante
digamos, tiene sus creencias propias, tiene sus conocimientos adquiridos, las actitudes que toma de cara al proceso, los procesos de pensamiento del profesor. Es decir, aquí hablábamos de una reacción, ya tenemos ya una reflexión más profunda. Es decir, dependiendo cómo el estudiante se comporte, así me debo de comportar yo como docente. Ya no es algo rígido, no, o ya esto ya viene siendo más flexible, y el profesor ha cambiado de un concepto de transmisión únicamente transmisión de conocimientos, a todo esto que vemos acá, toda esta lista que tenemos acá. Y esa es la que denominamos, voy para atrás, a ver, el profesor reconceptualizado. Es decir, hemos cambiado el concepto de lo que el profesor debe ser. Luego tenemos acá, para ir finalizando, el profesor como un profesional. Un aspecto mencionado como característica del profesional, el término autorregulación. Se refiere a que debe ser los mismos profesores quienes se encarguen de controlar y juzgar el trabajo de los profesores. Si se fijan, en las escuelas suele ser bastante común, no sé si han tenido la oportunidad de a veces ver reuniones de docentes donde nos hacemos ver. A veces nos enfrascamos, dependiendo de nuestro carácter, en creencias de que la forma en que yo lo estoy haciendo, o la forma en que me estoy comportando con los estudiantes, es la correcta. A veces los mismos docentes nos ayudan a cambiar nuestra visión general de cómo llevar a cabo la asignatura a una forma más flexible. Entonces, todas estas autorregulaciones las hacemos entre grupos de maestros. Luego tenemos que la influencia que tiene el contexto institucional sobre la calidad de la enseñanza se da, por lo menos parcialmente, mediante la cultura profesional que se constituye, se comparte y se vive de la institución. Es decir, aquí viene la influencia que tiene el contexto, es decir, donde yo estoy realizando mi práctica profesional. El contexto, los tipos de estudiantes, los docentes, los compañeros docentes, el director, todas estas personas tienen una influencia en la cultura profesional que constituye, se comparte y se vive en la institución. Es de vital importancia. Luego tenemos los profesores como miembros de un colectivo. Bueno, aquí de hecho el enunciado nos está diciendo el profesor como miembro de un colectivo, es decir, perteneciente a un grupo que tiene un contexto, una creencia, una cultura determinada. Nos dice que se refiere a una existencia de una microcultura, es decir, una pequeña cultura, constituida por las creencias y prácticas adoptadas y compartidas de la comunidad de profesores. Es decir, esos colectivos son grupos de profesores que tienen una microcultura dentro de la escuela y que componen una visión coherente que les permite cumplir de forma competente con las obligaciones que les impone su ejercicio, es decir, llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estamos dentro de un colectivo que tiene una cierta cultura, entonces hay una forma de comportarse. Más que todo va encaminado a ese aspecto. Luego tenemos el desarrollo de profesional como alternativa de cambio. Al adaptar el concepto de desarrollo profesional del profesor para referirse a la formación continua y al perfeccionamiento del profesor, Marcelo en 1989 señala que la pertinencia de este término porque es coherente con la concepción del profesor como un profesional. Es decir, el docente es un profesional, un experto en su área, debe de serlo así. Afirma que el concepto desarrollo tiene una connotación de la evolución y continuidad que supera la tradicional y yuxtapone entre la formación inicial y el perfeccionamiento de los profesores. Ya acá ya hablamos de un concepto más general, donde el docente ya es reflexivo, toma decisiones, reacciona, dependiendo del comportamiento de los estudiantes, reacciona a esto. Y todo esto es lo que va a hacer de que con la práctica vayamos tomando lo bueno y desechando lo malo, y vayamos fomentando nuestra buena práctica docente. Con esto estaríamos finalizando lo que es la tutoría del día de ahora. Les pensaba
colocar un pequeño video de reflexión al final de la presentación. Voy a tratar de editar el video para quitar los 15 minutos que se dieron de espera, y al final de esta presentación le voy a anexar. Voy a tratar de descargar el video, no sé si se puede descargar, pero voy a tratar de descargarlo y colocárselo acá para que lo puedan ver. Es una pequeña reflexión donde un docente español habla sobre la práctica docente. Dice que él, donde ha aprendido más, no es de los libros, sino de los niños, porque los niños reaccionan de diferente dependiendo de los contextos. Incluso las planificaciones, nos habla bastante de la planificación, debe de ir pensando en cómo el estudiante va a responder, porque si pensamos en cómo responderíamos nosotros, tendemos a tener un sesgo ahí de que cuando nos responden algo diferente a lo que nosotros esperamos en nuestra planificación que nos respondan, ya nos cambian todo lo que hemos preparado. Entonces es una reflexión bastante bonita y bastante interesante, que voy a tratar de anexárselas acá al final de la grabación para que la puedan revisar, y si tienen algún comentario al respecto, pues lo pueden hacer mediante la plataforma o mediante alguna de las sesiones de Skype que tendremos ya cuando definamos la hora. De momento lo dejaríamos hasta acá. Le voy a subir ahí a YouTube la grabación y voy a mandar el link para que puedan verificar luego la tutoría. Cualquier cosa, ahí tienen en plataforma los datos de mi correo institucional, ahí me pueden escribir, o también en el apartado en plataforma. Les pido por favor que lo más pronto posible me indiquen qué día y a qué horas les es factible las 2 horas para verificar o para dar respuesta a las dudas que vayan surgiendo durante el proceso. Eso es importante definirlo. De hecho, se tendría que haber definido ahora en esta tutoría, pero como no pudieron estar presentes, por favor respóndanme en plataforma, escriban un mensaje ahí y díganme qué días puede, y vamos a ver que los 3 tengamos la posibilidad de estar conectados a alguna hora específica, y desarrollar esa tutoría. De lo contrario, quedaríamos hasta acá, y les deseo un feliz día. Yo recuerdo Y estudien mucho, lean los materiales. Que le pregunté una vez a un niño: si tienes 3 caramelos, ¿te puedes comer 5? Y él me dijo no. Yo le dije: muy bien, tesoro, ¿por qué? Me dice: porque vomito. ¿Sabes qué hice yo? Que busqué su foto rápidamente y puse no razona. Días más tarde, su mamá me explicaba que se había hinchado a chucherías, que había pasado una mala noche, que le había dicho: tú no puedes comer muchas chucherías porque te vas a poner malito. Y entonces yo caí que quizás sí razonaba. Que cuando yo le decía: si teniendo 3 te puedes comer 5, él pensó: 3 sí, pero 5 no, porque 5 son muchos. Si me como muchos, entonces me pongo malito. Muchas veces decimos que no razonan, porque desconocemos la causa por la cual se expresan. Que las respuestas que obtenemos no coincidan con las que esperamos no significa en modo alguno que no razone, ¿no? Sino simplemente que hay discrepancia entre lo que nosotros deseamos y lo que obtenemos. Eso lo he aprendido de los niños. Recuerdo una vez que yo tenía que enseñarles para que distinguieran entre el objeto como realidad y la representación del objeto. Entonces yo dibujaba fatal y se me ocurrió coger una lámina de un plátano, ¿no? Y yo preparaba esto muy bien en mi casa por la tarde y decía: les voy a enseñar la lámina del plátano y les voy a decir: ¿qué veis? Y entonces ellos van a decir: un plátano. Y entonces yo diré: coméroslo. Y ellos me van a decir: no se puede porque está dibujado. Y yo ahí entraré con una canalización perfecta para, ¿verdad?, distinguir el objeto real de su representación. Mi clase está perfectamente preparada. Así que cuando llegué al día siguiente, saqué mi lámina del plátano
Y les dije, ¿qué veis? Todos, un plátano. Digo, vamos bien, vamos según el guión. Y les dije, coméroslo. Y todos empezaron, ñam, ñam, ñam. Y mira, yo me quedé así. Y yo le dije, ¿está rico? Y uno dijo, sí, está muy rico. Y otro ya dice, mi abuelo dice que comer mucho. Dice, mi abuelo va a venir a vivir con nosotros. Y ya nos hablamos. El tema ya no es el plátano, ni la representación. El tema es el abuelo. El abuelo. ¿Qué aprendí? Pues aprendí a imaginar respuestas que jamás antes hubiera podido sospechar. Aprendí a enseñar desde el cerebro del que aprende, con esas posibles respuestas. Una vez les dije, dime 3 frutas. Y me dice uno, 3 melocotones. Y digo, vamos a ver, que te he dicho 3 frutas, porque uno, oye, también tiene carácter. Y él me dice, ¿y 3 melocotones son 3 frutas? Digo, pero 3 frutas, tesoro de fruta, un melocotón, una fruta. Otra, y ya están siempre los que te siguen, ¿sabes? Y ya se lo van diciendo. Bueno, pues logramos que las 3 frutas fueran melocotón, pera y plátano, por ejemplo. Fíjate que a los 2 días venía en el libro este problema. En una cesta hay 3 melocotones y 2 peras. ¿Cuántas frutas hay? Me dice el niño, 2. Y yo dije, vamos a ver, que lleva razón, que una de 2, o la he liado yo antes, o la ha liado él ahora. Pero esto tiene que aclararse. Así que aprendí a enseñar desde el cerebro del que aprende. Aprendí a adaptar mi mirada a su mirada infantil. En otra ocasión yo recuerdo que les decía, mirad, estoy entre las cortinas y entre la pizarra. Y entonces yo les decía a los niños, ¿sí, habéis entendido? Todos decían que sí siempre. Y dije, a ver, Roberto, ponte entre Marta y Azucena. Y entonces Roberto se quedó quieto en su sitio, de pie, y hizo esto. Me enseñaron a escuchar. Pero escuchar es preguntarse por qué dicen lo que dicen, por qué hacen lo que hacen. Y en definitiva, si nos damos cuenta, lo que hace cualquier investigador es escuchar. Es escuchar. Es contar con el otro. Así que yo pensé, claro, él hace esto, porque a mí me ve hacer esto entre. Así que yo puse una papelera, un paraguas, un balón, y entonces yo me pongo aquí, donde está el paraguas, el balón, y le digo, ¿dónde estoy yo? Digo, vamos a ver si lo ven ya. Y me dicen, en el suelo. Sí, es verdad que estoy en el suelo. O sea, te hacen pensar que quizás el adulto sea un niño empobrecido. Así que yo sigo en mi manera de programar y de invitarles a que en definitiva digan lo que yo quiero oír. Sí, en el suelo, pero también, dice uno, con nosotros. Decía, pero es que no va a terminar el tema. Digo, sí, tesoro, con nosotros, con vosotros, en el suelo. Pero, ¿dónde estoy? Dice uno, con Dios. Digo, se acabó. Se acabó el tema. ¿Qué me enseñaron los niños? Todo. Me enseñaron que no existe método de enseñanza superior a la capacidad de aprendizaje de la mente humana. Me enseñaron que cuando mi método falla, cuando lo que yo tengo planeado no llega a producir el aprendizaje deseado, no puedo decir, el que tiene dificultades es el niño que me mira. Tengo que plantear en modificar el método que llevo. Me enseñaron a callar para que hablaran ellos. Son tus silencios los que conquistan su voz. Me enseñaron todo. Y me siguen enseñando todo.